Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Fernay Roa Rondón. El día de hoy les voy a hacer la explicación de la fase 3, ¿sí? De la fase 3 de la materia diseño de planta. Este video está siendo grabado en abril del 2024. Muy bien. Entonces, si nos vamos para la guía, aquí tenemos unas preguntas a las cuales tenemos que responder. Nos dice, pregunta número uno. ¿Cuál es el producto a trabajar de la empresa modelo? ¿Cuáles son sus características y su funcionalidad? Entonces, el producto a trabajar de la empresa modelo es el cacao en polvo. Se caracteriza por ser un producto derivado del cacao obtenido mediante procesos de fermentación, secado, tostado, descarillado, molienda y prensado. Su funcionalidad radica en su uso como ingrediente en la fabricación de diversos productos alimenticios como las galletas, postres, rellenos de bombones y helados, entre otros, ¿cierto? El cacao, bueno, es muy diverso, se puede utilizar en muchos productos. Pregunta número 2. ¿Cuántas actividades o sus procesos conforman el modelo BPM en el sistema productivo diseñado? Entonces, el modelo BPM lo tenemos acá, ¿cierto? Tenemos la parte de cultivar, luego está la partida y desgrane, es decir, la recolecta de la materia prima. Luego pasa por fermentación. Aquí estamos diciendo que se obtiene, en esta parte de fermentación, se obtiene el sabor y el aroma del cacao. Esa es la idea de poder hacer la fermentación, ¿no? Que eso conlleva lógicamente un tiempo larguito. Se me olvidó decirles que en cultivar lo ideal es que la temperatura esté a 20 grados centígrados con una humedad del 60%. Entonces, esto tiene que tratar de mantenerse esa temperatura y esa humedad, ¿no? Sabemos que el clima está cambiando mucho, entonces hay que hacer diferentes cosas para que eso se mantenga, ¿no? Muy bien. Luego pasa al secado, si es que ya ha pasado la fermentación, el tiempo adecuado de la fermentación, entonces pasa hacia el secado. Muy bien, en el secado, pues ya luego tenemos una reducción de humedad hasta el 7%, esa es la idea del secado. Luego pasa a la limpieza del cacao, el descarillado es sacar ese del cacao, ¿no? O sea, como lo que vamos a utilizar, la pulpita del cacao, por así llamarlo, le llaman níquid, ¿cierto? Separar la cáscara, muy bien. Luego sigue la parte del tostado, el prensado, bueno, aunque en este caso del tostado tendríamos la molienda y luego el prensado. Por eso lo coloco aquí como que en puntos suspensivos no, sino en puntos delineados, ¿cierto? Porque la idea es que entre estos dos, en ocasiones, se puede hacer primero el prensado y luego la molienda, o porque es que para poder prensar toca moler, por eso coloqué aquí molienda adicional. O simplemente hacemos primero la molienda y luego el prensado, ¿vale? Pero la idea es hacer molienda, prensado y luego molienda otra vez. Ya por último, pues nos sale el cacao en polvo, el envasado y almacenamiento y ya luego la distribución, ¿cierto? Ese sería el proceso BPMN. Pregunta 3. ¿Cuál es la secuencia del proceso productivo representado en el plano de la distribución de planta? ¿Cuál es la secuencia del proceso productivo? Listo, entonces vamos para el plano de la distribución de planta. El plano de la distribución de planta. Pero aquí está. Aquí está el plano de la distribución de planta. Recordemos la pregunta. ¿Cuál es la secuencia? Muy bien. Entonces tenemos aquí primero la parte de la zona del cultivo, ¿cierto? Vamos de derecha a izquierda. La parte de la zona del cultivo, la idea es, aparte de ser una empresa distribuidora, también ser una empresa de fabricación de la materia prima, ¿cierto? Esto nos ayudará a reducir costos, ¿vale? Porque pues ya no vamos a tener que estar comprando nada sobre la materia prima. Muy bien. Entonces, zona de cultivo, esos son los pasillos. Entonces, bueno, una conexión a la parte de partida y desgrane, ¿cierto? Luego, por el pasillo tenemos llegamos a la zona que es de fermentación. Muy bien. Esta zona de fermentación, lógicamente, es una zona cerrada, ¿no? Tiene que estar totalmente cerrado. Listo. Tenemos el pasillo, vamos a la parte del secado, vamos para el pasillo, la parte de la limpieza. Aquí está, es la zona como una zona de inspección, ¿no? Porque aparte de estar limpiando el cacao, lógicamente vamos inspeccionando cómo está el cacao, si está en buen estado, está en mal, cuáles sirven, cuáles no sirven.
etc. A la medida que se va haciendo la limpieza. Luego viene el descarillado. Vamos aquí por el pasillo, pasamos al tostado, la molienda, el prensado y luego lo llevamos a la parte de almacenamiento, ¿cierto? El almacenamiento, luego pues aquí está la entrada en los camiones para poder llenarlos, poder surtir el camión y luego se marcha a las diferentes ciudades para la respectiva distribución. Aquí tenemos la zona del parqueo. Muy bien. Pregunta 4. ¿Cómo aplicó la tabla y diagrama relacional para plantear una alternativa de distribución de planta? La tabla y el diagrama relacional. Entonces tenemos acá la tabla relacional, ¿cierto? Tenemos los respectivos procesos que aparecen en el diagrama BPMN. Entonces tenemos 1 cultivar, partida de desgrane 2, fermentación 3, 4 secado, 5 limpieza, 6 descarillado, 7 tostado, 8 molienda, 9 prensado y 10 envasado y almacenamiento. Muy bien. Recordemos que A es absolutamente necesaria, es especialmente importante, I es importante, O es ordinariamente importante, U es sin importancia, la relación entre las operaciones, y X es no deseable. Muy bien. Entonces yo lo que dije fue que la parte de cultivar con partida y desgrane es absolutamente necesaria, como podemos ver acá, ¿cierto? Claro, porque para poder tener un desgrane de algún producto, pues tenemos que haber pasado por la cultivación de esa materia prima. Más bien que el producto es la materia prima, ¿cierto? Entonces, haber pasado por la cultivación de esa materia prima para poder hacer el desgrane. Entonces, es absolutamente necesario. La fermentación, claro, es absolutamente necesaria. Hacer primero la recolecta de la materia prima para luego llevar a la fermentación, ¿no? Entonces, es supremamente necesario. El secado con la fermentación, por supuesto, porque en la fermentación, recordemos que queda, como la idea es poder separar olores, sabores, que esto quede muy bien el producto al final, ¿cierto? Que los sabores del cacao se sientan, del chocolate. Entonces, muy bien, tenemos aquí la parte de fermentación con el secado que es absolutamente importante. Entonces, en el secado lo que hacemos es reducir la humedad, ¿no? Muy bien. Luego la limpieza, por supuesto, es una materia prima la cual en diferentes procesos pues se puede ir llenando de alguna ¿qué? Suciedad, manipulación, bueno, etc. Desde la parte del cultivo, por supuesto, que ya viene eh, con la parte de suciedad y esto, entonces toca hacer la limpieza. Muy bien. Descarillado. El descarillado con la limpieza, claro que sí, porque el descarillado es sacar esa pulpita del cacao, ¿cierto? El níquel del cacao, separar la cáscara, entonces es absolutamente necesaria. El tostado y la molienda, por supuesto que entre ellas dos es absolutamente necesaria, porque toca tostarlo para que la molienda sea mucho más fácil, ¿no? Recordemos que esa es la idea de tostarlo, que al momento de molerlo, pues sea mucho, mucho, mucho más fácil y pues no haya ningún problema. La molienda para el prensado es absolutamente necesaria, por supuesto, porque primero hay que molerlo para prensarlo, ¿no? La idea de prensarlo es sacar una pasta del cacao, ¿cierto? Y este va a ser el producto el cual se va a utilizar para diferentes cosas. Y ya luego el almacenamiento con el prensado es especialmente necesario. Fermentación con cultivar es especialmente necesario. Secado con desgrane es importante. Mira, el desgrane con el secado es importante. La limpieza con la fermentación es especialmente importante. El descarillado con el secado es importante. El tostado, la parte de tostado con la limpieza es especialmente importante. Tenemos también la molienda con el descarillado especialmente importante. Prensado con la molienda es, prensado con el tostado, muy bien. Prensado con el tostado es ordinariamente importante. Y tenemos el envasado o almacenamiento con la molienda es ordinariamente importante. Muy bien, luego tenemos el almacenamiento con el tostado es importante, ¿no? El almacenamiento con el tostado, muy bien. Ya del resto es sin importancia las relaciones, o sea, importancia directa, ¿no? Lógicamente es una secuencia y todo va a ser importante para poder llegar a lo último, ¿cierto? Para poder tener un almacenamiento, lógicamente que tuvo que pasar por la parte de cultivar, ¿cierto?
pero estamos hablando de relaciones directas una con otra, entonces ya luego sin importancia. Muy bien. Dice, ¿qué análisis de flujo de materiales se obtuvo a partir del diagrama de recorrido aplicando el plano de distribución de planta del área de producción? O sea, que lo tenemos. Ese sería el diagrama de recorridos, ¿cierto? Ese sería el diagrama de recorridos. Muy bien. Entonces, aquí en la parte, en la zona de cultivo, pues tenemos la parte de demora, ¿cierto? Lógicamente, el cacao conlleva su tiempo, es una demora que siempre hay que ser pacientes, ¿no? Luego tenemos aquí en actividades varias o combinadas, que es la parte de recolección de materia prima. Luego aquí, estas flechitas recuerden que significan transporte, ¿no? O sea, se va transportando luego la materia prima a la fermentación, actividades varias. Luego aquí el secado es una operación, le colocamos solo el circulito de operación, lo transportamos, llega aquí a la limpieza, muy bien. Recordemos que en la limpieza es una inspección, ¿no? Entonces por eso le colocamos un cuadrito, porque es una inspección. Listo, muy bien. Vamos transportando la materia prima. Aquí tenemos actividades varias o actividades combinadas en el descarillado, actividades combinadas en el tostado. En la molienda es una actividad de operación, le colocamos el círculo, al igual que el prensado. Es una actividad de operación, le colocamos el círculo. Y aquí en el almacenamiento le colocamos el triangulito hacia abajo, ¿no? Porque es precisamente de almacenamiento, ¿no? Y recordemos que eso es lo que simboliza el triangulito. Luego aquí de operación, que es básicamente llenar los camiones, ¿cierto? Muy bien. Llevar el producto hacia el camión para luego hacia la distribución, que para que esto se pueda distribuir, pues tenemos una zona administrativa donde se hacen diferentes actividades. Esa zona administrativa lógicamente tiene que estar pendiente en la parte de llenado de camiones, ¿no es cierto? La parte de distribución es quien lleva toda esta parte logística administrativa de la empresa. Y ya listo. Tenemos también la zona de servicios, que son los baños. Pues aquí la tenemos, ¿no? La zona de servicios, que son los baños. Tenemos diferentes sectores, dado que la empresa es muy grande, no solo puede haber una zona, porque entonces el que está en la esquina, por allá a la otra esquina, pues tenemos digamos que es tres diferentes sectores para servicios, ¿no? Muy bien. Entonces luego aquí la pregunta 6 y 7 están relacionadas prácticamente en una sola, porque es explicar el proceso en el flexing y qué resultado nos arroja, ¿no? Aquí hay algo muy importante y es que flexing no me pudo dejar, o sea, no me dejó trabajar. Esto bajó un poquito. No me dejó trabajar sino hasta 30 ¿qué? 30 objetos, o sea, que podía añadir solo 30 objetos, entonces no podía más. Y bueno, no había de otra. Entonces me toca hacer este modelo que es sencillo, sí, se ve pequeño, pero bueno, digamos que siempre es un buen ejemplo de lo que tocaba hacer. Listo. Entonces tenemos aquí la parte de almacenamiento. Muy bien. La parte de cultivar, como digo, hay diferentes cosas que no pude colocar porque no me dejó porque superé los 30 elementos. Entonces no está todo, pero bueno, está lo más importante según mi criterio. La parte de almacenamiento, con este caso colocamos, bueno, coloqué dos para que no se formaran cuellos de botella, ¿cierto? Porque al momento de simular se iban formando cuellos de botella. ¿Listo? Entonces, habían diferentes soluciones, por ejemplo, colocar más operarios, ¿no? Más empleados, o colocar más zonas entonces de almacenamiento, ¿vale? Muy bien. Luego ya tenemos la parte de limpieza, luego viene aquí la parte de tostado, luego viene aquí el descarillado, ¿cierto? Que es separar la cáscara con la pulpita de cacao, ¿cierto? Con el níquel. Muy bien, luego aquí tenemos el prensado, ¿cierto? Aquí tenemos el prensado, bueno, aquí tenemos la molienda. Aquí en este está la molienda, luego sigue el prensado. Del prensado ya luego viene la parte de distribución, que es bueno, la distribución no, perdón, sino de empaquetado, ¿vale? Lo empaquetamos. Y viene aquí a este almacenamiento. Entonces, este primer almacenamiento que hay al inicio es cuando llega la materia prima, ¿no? Entonces, por aquí debería de estar el cultivo, bueno,
no lo ven ahí porque ya les expliqué que no pude colocar. O sea, al principio lo pude colocar, pero me tocó borrarlo para colocar este, porque ya no me dejaba. Entonces borré este y coloqué este. Me pareció este de acá. Entonces aquí tenemos almacenamiento cuando llega la materia prima de la parte del cultivo. Y aquí tenemos el almacenamiento después de todo el proceso, ¿no? Ya cuando termina este, ya ahora sí es el cacao en las bolsas, o la pasta de cacao más bien, y ya luego pues sí sale por el parqueadero para su respectiva distribución a las diferentes ciudades. Entonces esa sería la simulación en el Flexing, y bueno, muy bien. Espero este video sea de su agrado, muchísimas gracias y que estén muy bien, tutor. Hasta luego.